Muy buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes a nuestro querido subdirector del Centro CIES, doctor Eduardo Rivera, y nuestra subdirectora del Centro Segunda, doctora Denis Cristal, y los demás compañeros, todos los compañeros que nos acompañan, que ya vi por ahí que estábamos casi en 70. Bueno, para la tarde de hoy traigo un tema que de pronto nos concierne a la mayoría, con el tema de esta contingencia que estamos teniendo en la actualidad a nivel mundial, que es el tema del COVID y digamos que a todos nos tocó y nos agarró desprevenidos y nos tocó adaptarnos de una manera muy rápida y adaptar nuestras viviendas y nuestras casas y algunos espacios de nuestras casas con oficinas temporales, ¿verdad? Entonces de eso se trata un poco, darle un enfoque un poco técnico para tener, y unas recomendaciones para tener de pronto en cuenta, ¿sí? Para tener en cuenta a la hora de tratar de adaptar el espacio, cualquier espacio que tengamos en nuestra vivienda. La idea es tener, digamos, unas nociones básicas o mínimas para poder adaptar y sentirnos cómodos y en armonía con nuestros quehaceres del día a día. Bueno, entonces esto se llama trabajo en casa, oficinas tipo doméstico. Esto digamos que no es nuevo, esto venía dándose después de la revolución industrial. Ya se tenía contemplado que algunas personas de algún tipo de empresas podían realizar sus trabajos desde la casa. Entonces vamos a mirar qué conceptos debemos tener en cuenta en el momento de querer adaptar nuestro espacio. Entonces digamos que unos tips para adecuar y armonizar el espacio del trabajo en casa. Lo dividí en 4 conceptos que me parecen clave y fundamentales para tomarlos y tener en cuenta. Esto también desde todos los puntos de vista de salud, ¿verdad? Entonces tenemos un concepto de antropometría, ¿verdad? Como su nombre lo dice y lo indica, que es el tema y el concepto de las medidas del cuerpo, ¿sí? Medidas corporales, somatotipo, proporcionalidad y composición corporal. Este es un tema que es bastante íntimo y bastante único de cada una de las personas. Seguimos con la ergonomía. La ergonomía nos basamos y tomamos los datos que surgen de la antropometría para adaptar, digamos, el espacio a la comodidad del trabajador, ¿sí? La comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos del sistema o de un sistema. Otro tema importante, la iluminación y la ventilación en nuestro entorno laboral, ¿verdad? Esto hace parte de nuestro día a día, ¿verdad? Debemos tener siempre el tema del confort térmico y la renovación del aire, que es muy importante para mantener siempre oxigenado el espacio donde trabajamos y no sentir de pronto no sofocarnos o no sentir de pronto que la humedad relativa es bastante alta. Y un tema que es bastante importante, que de pronto lo han escuchado en algunos momentos, es un concepto que es el Feng Shui, que es un arte chino milenario, ¿verdad? Y ya lo miraremos un poco al final, que se trata de la energía aquí, del equilibrio y armonía del puesto de trabajo en casa. Entonces vamos a continuar con el tema, bueno, antropometría, que es el estudio de las medidas del cuerpo humano. Cumple una función importante en el ramo del diseño, la biomecánica y en la arquitectura, donde se emplean datos sobre la distribución de medidas corporales de la población para optimizar los productos. Entonces, observamos unas imágenes, la parte superior, en la parte central, donde dice dimensiones de la superficie horizontal de trabajo. Entonces aquí ya empezamos a mirar unas medidas mínimas para poder nosotros, digamos, tener un espacio de trabajo óptimo, ¿verdad? Que es tener una superficie o área de trabajo de 1 metro a 1,60, ¿sí? Y de profundidad, una medida mínima de 50 centímetros. Pero es una medida mínima
de profundidad. Lo ideal es que tenga aproximadamente entre unos 60 y 75 centímetros de profundidad la mesa o la superficie donde vamos a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué 75 o 65? La idea es que nosotros podamos tener el computador hacia el final o la pantalla hacia el final y tener un espacio entre el computador portátil o el teclado para poder apoyar los brazos, apoyar las manos y nos queden libres. Bueno, en las imágenes en la imagen que vemos debajo de las dimensiones de superficie horizontal de trabajo, vemos una serie de el cuerpo humano sentado, parado, con el brazo arriba, el brazo abajo, hacia los lados. Aquí las medidas que dicen ahí casi no es que sean relevantes. ¿Por qué? Porque como les dije con anterioridad, este es un tema bastante personal. Aquí es un tema, la antropometría es un tema bastante personal donde usted tiene que conocer su cuerpo porque las medidas de su cuerpo. ¿Cuáles medidas? Las medidas en el momento que yo estoy sentado, que la pierna tiene que estar en un ángulo de 90 grados con el muslo, ¿sí? Entonces ahí es un trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros para saber cada una de esas medidas para poder de pronto adaptarlas a la silla, a la mesa, sí, sabiendo que hay unas medidas estándares para las mesas de trabajo y para las sillas. Lo ideal es que la silla de trabajo que utilicemos sea una silla que se pueda manipular, que se pueda subir, se pueda bajar, ¿verdad? Que sea ajustable. Aquí ya en la parte derecha, en la parte superior, encontramos la altura de plano de trabajo sentado y tenemos tres opciones de trabajo sentado dependiendo del tipo de trabajo que se realiza. Entonces, vemos la primera imagen que el trabajo para un trabajo de precisión, ¿sí? Para aquellos que trabajan de pronto con relojería, con armando y desarmando celulares o cuestiones así de costura, son mesas que deben, superficies que deben estar a una altura para la mujer entre 80 y 1 metro, 80 centímetros y 1 metro, para el hombre entre 90 centímetros y 1 metro 10. En la mitad encontramos trabajo de mecanografía, que este se adaptaría al tema del trabajo de oficina o el uso de los computadores, en el caso de nosotros. Y este es el estándar que usted encuentra en la mayoría de los escritorios de oficina que usted consigue en el mercado, que es una altura de 65 a 68 centímetros la superficie. Y un trabajo de lectura que la mesa no necesita que sea tan alta es entre 70 centímetros y 78 centímetros para el hombre. La imagen de abajo encontramos los ajustes entre la silla y la mesa, dependiendo del trabajo. El caso de nosotros sería el que está a la derecha, donde se ve como una especie de máquina de escribir, ¿verdad? Son unas alturas proporcionales entre la silla y el espacio de la mesa, ¿verdad? Y una tablita que se ve como en diagonal, que es importante siempre para las personas que de pronto no le llega el pie al piso de una manera adecuada, que siempre debe estar apoyada y formando un ángulo de 90 grados. Entonces tener una tablilla que esté aproximadamente a 25 grados, ¿sí? Con respecto al plano horizontal que sería el suelo. Entonces estas son, digamos, uno de los tips desde el punto de vista de la antropometría. Voy a continuar. Si tienen de pronto alguna inquietud me la comentan. Si no, continúo. Voy a seguir con el tema de la ergonomía. La ergonomía pues viene muy ligada de la antropometría, pero pues digamos en la ergonomía se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo a el trabajador, a fin de evitar distintos problemas de salud y aumentar la eficiencia. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando de una manera adecuada con la posición de la silla, del escritorio, del teclado, de la pantalla, bueno, todo esto que encierra el entorno del trabajo, pues nosotros vamos a trabajar de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque si estamos cómodos, pues vamos a trabajar bien, vamos a trabajar, no nos vamos a cansar tan rápido de pronto de los ojos con el tema del reflejo de la pantalla. Sí, ahorita vamos a ver un poco de eso con el tema de la iluminación, cómo funciona el tema de los reflejos y todo. Entonces, digamos que la ergonomía es digamos, todo este tema de cómo adaptar
este lugar de trabajo al trabajador, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta todas los conceptos de la antropometría y todos estos datos que ya recopilamos de nosotros mismos, del ejercicio que cada uno de ustedes va a hacer después de hoy allá en sus casas, van a hacer en su casita juiciosos, tomarse las medidas de todo su cuerpo para saber cómo adaptar su espacio de trabajo. Entonces en la ergonomía observamos ese tipo de cosas. Esta nueva imagen es una imagen donde nos dice las prácticas recomendadas y no recomendables para el apoyo del brazo, de la mano y el brazo en la superficie de trabajo. Entonces ahí se ve con un chulito verde la opción que también el brazo debe estar en un ángulo, el antebrazo en un ángulo de 90 grados con el brazo, ¿verdad? O extendido totalmente, ¿verdad? Y no como se ve en la superficie en la opción de la X roja que está en un ángulo en una posición que no es adecuada. Si en la segunda si se ve que la mesa es un poco más alta que entonces ya no le queda en ángulo de 90, sino le queda. Entonces ahí uno se va a empezar a cansar, me van a empezar a aparecer fatigas. Yo pues, de este tema lo saben mucho más los compañeros de seguridad y salud en el trabajo, pero pues digamos que todos estos temas nacen de estos conceptos. Y lo mismo entonces las pantallas del computador, si no están a un ángulo correcto, entonces digamos que el reflejo de la luz ultravioleta que ejercen las pantallas, pues van a causar irritación en los ojos, el ojo seco y muchas otras patologías que se derivan del trabajo de oficina. Bueno, iluminación y ventilación. Los puestos de trabajo deberán instalarse de forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques o muros transparentes y otras lúcidos, y los equipos o tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. Entonces, en la imagen de la mitad, en la parte superior, volvemos a tener un chulito verde y una X roja. Entonces, lo ideal es que la iluminación la tengamos desde los laterales, ¿sí? En el plano de donde estamos situados, las luminarias las tengamos al lado y lado, ¿verdad? Si se puede, ¿verdad? Si no, nosotros mismos podemos adaptar. Si no es posible que podamos tener ese tipo de iluminación, pues nosotros mismos podemos utilizar algo muy práctico, que son las lámparas de mesa. Nosotros podemos ayudarnos de estas lámparas de mesa para que podamos balancear o equilibrar esa iluminación que nos pueda estar molestando en los ojos y reflejando en la superficie, ¿sí? Lo ideal entonces es tener la iluminación desde los laterales para que no generen unas sombras molestas o unos reflejos en las diferentes superficies. Sí, miramos acá en la imagen donde está la X roja, la disposición en la que se encuentra actualmente, pues tiene la luminaria delante, la otra atrás, entonces va a generar diferentes reflejos en las superficies y eso va a causar molestias y con el trabajo repetitivo, pues se va uno a cansar. Vemos unos ejemplos, la imagen del centro en la parte inferior, ¿sí? Vemos que está la ventana de frente, pero nosotros podemos hacer un control de esa luz para que se vea como si fuera una luz indirecta, ¿sí? Para que se disperse y funcione de una manera diferente y también utilizando, si se dan cuenta en la imagen, unas lámparas que se encuentran a los lados para también equilibrar el tema de la luz y controlar esos reflejos que pueden ser molestos para los ojos. El Feng Shui. Entonces, gracias a una buena elección del lugar, los muebles, los materiales y la distribución, puede potenciar la energía del ki favorable y aumentar así su productividad y eficiencia o eficacia. Entonces, ¿qué es eso del ki? Vamos, este tema de los chinos, este es un tema bastante interesante porque a diferencia de ellos, nosotros acá los occidentales hemos sido criados o formados en una cultura que es muy materialista. Ellos se han formado en una cultura que es basada en la parte sensorial, en la parte de la cosmología, en la parte sensitiva.
Entonces, para ellos es muy diferente, ¿sí? Y pues eso es algo que podemos adaptar nosotros en nuestro entorno, porque una pregunta que debemos hacernos nosotros siempre es llegar al sitio de trabajo, sentarme y hacerme la pregunta, ¿cómo me siento yo trabajando? ¿Me siento cómodo? ¿Siento que la iluminación está correcta? ¿Siento una energía positiva? ¿Siento que el ambiente está como adecuado? ¿Sí? Entonces, muchas de estas cosas que a veces nosotros las pasamos por alto, digamos que influyen de una manera bastante contundente en nuestra respuesta al día a día y a la forma de vivir cotidianamente. Entonces, el flujo de energía aquí determina nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y por lo tanto influye en nuestra psique y en nuestra condición física. El ki a menudo se traduce como la atmósfera, el humor, la energía vital, la fuerza vital o el espíritu. Es algo intangible, es algo que no se puede decir uno más uno es dos, sino es algo que se siente, es algo que usted a veces llega a un lugar y se siente con una paz espectacular, pero llega a otro lugar y se siente terrible, se siente una atmósfera o una energía, uno dice, uy, esto aquí no me siento bien. Pero si uno se pone a analizarlo desde este concepto, se empieza a dar cuenta por qué es que un lugar tiene buena energía y otro lugar no tanta, o un ki fluido o un ki que de pronto ha sido fraccionado, cortado o detenido. Que de esto trata el Feng Shui, que los espacios o los entornos atrapar el ki. El ki es toda esa energía positiva y tratar de no cortarla. Entonces aquí hay un tema que se llaman los 5 elementos, que están relacionados con formas, colores y materiales. De este modo, en su vivienda o jardín podrá potenciar o debilitar su efecto según los elementos que utilicen. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Entonces, los 5 elementos: el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Cada uno de ellos, si observamos, están en un ciclo generador, que es las flechas con línea entrecortada, el uno genera al otro, ¿sí? Ese ciclo nunca se debe romper. Y tenemos otras líneas y flechas de línea continua, que es el ciclo controlador, que de igual forma va directo de un elemento al otro, pero tampoco se puede cortar ese flujo o ese flujo de energía, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero con los 5 elementos, como decía el texto, ¿sí? No simplemente es que la candela es candela, no. La candela puede ser representada en unos colores específicos, en materiales específicos, ¿verdad? Al igual que cada uno de esos elementos tienen diferentes tipos de colores y materiales que los identifica y los representa. Como vemos en la imagen superior derecha, un jardín típico asiático donde se encuentran los 5 elementos trabajando de una manera armónica. Y pues, ¿qué siente uno en ese espacio? Uno siente que le genera paz, tranquilidad y armonía. Y acá unos ejemplos de espacio de trabajo ideal, algo importantísimo para que la energía fluya y se trabaje de una manera armónica es el orden. El orden debe ser primordial. Usted no debe tener en su espacio de trabajo cosas innecesarias. Simplemente lo necesario, las cosas que necesite simplemente. Menos es más, como decía el arquitecto Mies van der Rohe. Entonces, si miramos en estas imágenes que tienen contrastes, ¿verdad? Porque siempre es importante manejar hacer uso de la madera en contraste con el acero, ¿verdad? Y con colores como en este caso la imagen derecha tiene la madera con el blanco y el acero. En la izquierda también. La madera contraste con el negro y con el blanco y siempre mantenemos la iluminación, ¿verdad? Cuando tenemos una ventana, como se ve en la imagen de madera con negro, es importante usar persianas. Las persianas son excelentes para el control de la iluminación, ¿sí? Dependiendo de la actividad que vayamos a hacer, nosotros hacemos uso de la persiana que sea en madera para que se pueda controlar bien la iluminación y podemos controlarla si la necesitamos hacia abajo o hacia arriba para que refleje con el techo, ¿verdad? Si el techo es blanco, pues va a generar un espectro lumínico que va a ser muy adecuado para el trabajo y para el espacio. Entonces,
aquí tenemos, digamos, unos ejemplos y bueno, compañeros, finalizo con esta imagen y pues muchas gracias.